Estamos hartos. Vamos a disfrutar también la siguiente conversación que vamos a tener esta mañana. Así es. Vamos a saludar a la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonio Orellana, que está con nosotros esta mañana. ¿Cómo está, ministra? Buenos días. Tuve que recoger hartas hojas en la mañana. Está repleta la ciudad y las calles de Santiago esta mañana, pero rico. Me ahogan un par de plantas. Es un buen pasatiempo como para despejarse de los problemas y tratar de encontrar ahí... Si entre el jardineo y la lijadora del piso estoy en Sí, como tan doméstico eso, ¿no? Sí. Ministra, no podemos partir esta entrevista sin preguntar sobre los últimos antecedentes no conocidos de Manuel Monsalve, que en un reportaje de Tele 13 ayer y tras un peritaje de la PDI al celular del ex subsecretario, buscó información sobre drogas de sumisión, visitó y conversó con damas de compañía y de qué hablar sobre la solicitud de licencias médicas, además, ¿no? ¿Cuál es su mirada respecto del actuar de Manuel Monsalve y los nuevos antecedentes que se conocen? Bueno, en primer lugar quiero señalar que es absolutamente impropio que un funcionario que tiene, entre otras cosas, a su cargo la seguridad y, dentro de las tareas de seguridad, la coordinación de la Mesa Nacional contra la Trata y la Explotación Sexual Comercial, visite las mismas páginas que ocupan precisamente los proxenetas y las personas que están ligadas a esta forma de crimen organizado, porque eso es la explotación sexual comercial, con mujeres migrantes. Nosotras trabajamos 2 sedes de casas de acogida para víctimas de trata. Hemos levantado varias veces la alerta respecto al aumento de este gravísimo delito en nuestro país. Nuestro país fue uno de los primeros en eliminar la esclavitud, y la trata con fines laborales, pero también con fines de explotación sexual comercial, es la esclavitud moderna, y tiene un especial componente de aprovechamiento de la migración irregular, y por lo tanto me parece que por lo bajo hay una infracción a su deber funcionario como subsecretario del Interior. Me parece inaceptable. Ahora, cuando aparecen nuevos antecedentes, la dejan de sorprender. ¿Qué pasa con esta? Porque para muchos se cuestiona si esto tiene un real interés público, ¿no? Pero usted lo ha dicho y ahora lo reitera de que no solo es impropio, pero también tiene que ver con el cargo que él ocupaba. Por supuesto, porque como insisto, en Chile la prostitución no es delito. No es un delito, hay una norma respecto al espacio público, pero no es un delito. Lo que sí es un delito es la explotación sexual comercial y la trata de personas. La trata de personas tiene condiciones habilitantes, y estas páginas, que son de intermediación, suelen ser espacios en los cuales proxenetas que tienen retenidas a las mujeres, y tenemos bastantes casos, y nuestra preocupación es que no sigan aumentando y que detengamos la proliferación de este delito en nuestro país, que lo use la persona que precisamente tiene a su cargo esa mesa. A mí me parece inaceptable. Ministra, además, durante todo este fin de semana se leyeron en extenso, ¿no?, nuevos antecedentes, la declaración completa o casi completa de Manuel Monsalve. Y en ese sentido quiero llevarla a un punto del cual poco se habla, o no se pone el foco lo suficientemente ahí, que es sobre la revictimización, sobre cómo estamos conversando en medios de comunicación, en la conversación habitual también, cuando estas antecedentes se informan a la ciudadanía, ¿no? ¿Cuál es su mirada respecto a esto, a la revictimización, a que a diestra y siniestra no se estén filtrando conversaciones que adecúan también la forma de entender este complejo tan complejo, ¿no?, para la política, para este gobierno en particular, además? Bueno, en particular yo quiero decir que la reflexión que voy a hacer no tiene, o sea, yo entiendo que hay un interés público legítimo en este caso porque se trata de una alta autoridad. Y como no lo di bien a entender en alguna entrevista, mientras más alta es la autoridad, más grave es la infracción, por la responsabilidad que implica. En su momento lo expliqué mal porque me refería a, como di el ejemplo partiendo con que era menos grave si era un portero, pero me refería al alto cargo, ¿ya? Eso en primer lugar. Entiendo que hay un interés público legítimo. Ahora, hay un problema extendido hace tiempo en las investigaciones judiciales, que incluso ha sido abordado en otros debates, respecto a las filtraciones. Yo quiero insistir en que el tratamiento de los delitos sexuales tiene un motivo para tener una reserva especial en nuestro sistema penal, y tiene que ver con el especial estigma que se asocia a las víctimas y por la profunda vulneración de su libertad personal. Acá no estamos hablando de un robo de auto,
Es un delito que asocia fundamentalmente con la vulneración de la privacidad, la indemnidad sexual de las personas y por lo tanto los antecedentes son reservados. A mí me preocupa mucho que estemos naturalizando que se conozcan los antecedentes judiciales de una causa por delito sexual y me pregunto, ¿a quién le conviene esto a largo plazo? A los abusadores. Porque la verdad es que la reserva de la denuncia y de los antecedentes judiciales es también una garantía para las víctimas, para que se atrevan a denunciar. Y en este caso en particular, como se le ha llamado el caso Monsalve, ministra, ¿cree que se ha expuesto en demasía a la denunciante? Sin duda, y entendiendo el legítimo interés público, a mí me parece que hay cuestiones de la carpeta que precisamente por algo son reservadas. Ahora, no puedo dejar de referirme a las declaraciones y en ese sentido, evidentemente, alguien que está imputado por un delito tan grave del Código Penal modula su declaración con sugerencia de su abogado probablemente para poder, digamos, hacer una estrategia judicial. Pero a mí me parece que en las declaraciones mismas se ven ciertas cosas que son llamativas. En primer lugar, esta idea de no era tan atractiva. Como si los delitos sexuales tuvieran que ver con lo atractiva o no que es una mujer. Tienen que ver con el consentimiento. Y ahí deja ver o entrever, quizás también por la misma defensa, se vio en las entrevistas de fin de semana, en la entrevista que la defensa de Monsalve en su minuto, de querer establecer una tesis, ¿no? Que esto tenía que había consentimiento, que había una relación en desarrollo, digamos. Bueno, ahí creo que es bien clara no solamente la jurisprudencia en nuestro país, sino el concepto mismo de consentimiento. Es que el consentimiento es otorgado de manera voluntaria, sin presión o coerción, en plenas capacidades, y el consentimiento es específico. Yo puedo decir que sí a una cosa y no a otra, y A no implica B. Ya, el consentimiento siempre es específico y por lo tanto me llama mucho la atención que un penalista tenga un concepto tan desinformado de la idea del consentimiento. Ministra, vamos a ir cambiando de tema, ¿no? Hace unos días, el 20 de mayo, ¿no? Para ser exacto, se cumplieron 2 años del inicio de la implementación de la llamada Ley Papito Corazón. ¿Cómo se ha avanzado en esta materia, considerando que las cifras de recaudación se acercan, discúlpenme, lo voy a leer textual, 2.496.135.793.791 pesos. En simple, 52 teletones, una cifra estratosféricamente alta. Y que duele, ¿no? Como considerando que hay ese dinero debería ser para niños, niñas y adolescentes además. Bueno, la buena noticia es que ese dinero ya está a disposición en su mayoría de las familias porque ya son las órdenes de pago al final del proceso de la Ley de Pago Efectivo de Pensiones de Alimentos, más conocida como Ley Papito Corazón. El lenguaje popular avanza más rápido que el nombre de la ley, quizá era un poco largo. Y en ese sentido, en primer lugar, estamos muy contentas de ver que la ley funciona. La ley fue consenso en el Congreso, es una de las pocas normas que se ha aprobado sin votos en contra en ambas cámaras. De manera transversal. Eso no es tan fácil hoy en día, pero otra cosa es echarlo a andar. Y acá hemos requerido un andamiaje, digamos, una coordinación interinstitucional que incluya al Poder Judicial, a las instituciones bancarias a través de la Comisión para el Mercado Financiero, a la Superintendencia de Pensiones, a las AFP, a los tribunales de familia. O sea, ha sido una coordinación bien extensa, pero que vemos que tiene frutos cuando más de 282.000 familias están recibiendo deudas largamente debidas o por primera vez un pago que se estaba demorando mucho, porque las cifras promedio van por los 2 millones, pero de repente encontramos unas que saltan, alguien que debía hace mucho rato. Hace 2 semanas llevaron detenido en el sur a una persona que debía 120 millones. Por lo tanto es una cifra que, si bien no es que nos alegre, sí es satisfactorio ver que el sistema va funcionando y además va apalancando otras cuestiones. Desde que está en vigencia la ley, 160.000 deudores han salido del Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. Eso quiere decir que o han pagado y por lo tanto alimentan esta cifra, o han llegado a acuerdo de pago, que es como una repactación, claro, en el fondo,
Y no es cualquier acuerdo de pago, tiene que ser serio y suficiente de acuerdo al Código Civil y que además tiene que aceptar la otra parte. Ministra, ¿va a ser uno de los logros o lo que se dé cuenta, valga la redundancia, la cuenta pública del presidente en los próximos días? No, Desde su sector me refiero, desde su ministerio. Bueno, es una cifra en la que queremos seguir insistiendo, sobre todo porque sabemos que aún hay mucha pensión de alimentos sin formalizar. Estos nuevos mecanismos, el registro de deudores, la ley Papito Corazón, no funcionan para acuerdos de palabra. Es Necesitamos importante hacer formalizado esto, la denuncia. y por lo tanto todo el rato estamos con cifras que están variando porque hay deudas que se formalizan. Y ahí también un mensaje a las personas que pagan pensiones de alimentos, que de acuerdo al registro de deudores, en un 96% son hombres, pero también hay un 4% de mujeres, y ahí aumentó un 1% desde el año pasado era un 3%. Es mejor tener todo regularizado también para ustedes, como quienes pagan pensión de alimentos. Es decir, es una garantía para todos. Ministra, al frente suyo tiene ahí una cámara. Esto es, vamos a crear el reel en vivo. Ay, Dios. Difícil. Tiene que ser menos de 1 minuto 30 para el algoritmo. Usted sabe mejor que yo esas cosas también. Pero muy simple. ¿Cómo activar, iniciar la ley Papito Corazón para que las mujeres y todas las personas que lo necesitan, también los adolescentes, puedan acceder a esta ley, ¿no? Bueno, en primer lugar, si no tienen formalizada la pensión de alimentos, hágalo. El primer paso es solicitar la mediación, una hora en mediacionchile.cl. En segundo lugar, si ya tiene una pensión de alimentos dictada por un tribunal, el proceso es simple, ingrese a trámite fácil del Poder Judicial con su clave única y solicite abajito a la izquierda está la liquidación. Con la liquidación de la deuda podemos solicitar los siguientes pasos. Eso se puede hacer a través del portal, pero recomendamos hacerlo también con asesoría legal. Una vez que se detectan las cuentas bancarias, si no hay suficientes las cuentas bancarias, pasamos a la cuenta de capitalización individual y así vamos apalancando el pago. Y en paralelo también se puede solicitar el ingreso al registro de deudores, que también conviene si es que no tienen expectativa de pago. ¿Por qué? Porque ahora está cruzado con el registro social de hogares. Y por lo tanto, cuando el Estado ahora mira a una familia para darle un beneficio, sabe que en esa casa hay un niño al que no le están pagando la pensión y por lo tanto cambia su calificación. Lo hizo lo más rápido que Perfecto, ministro, un aplauso. Menos de... el rap. Le quedaron 10 segundos, así que fabuloso. In, out, y enviamos y ya a través de las redes sociales comenzamos ya a viralizar. Hablemos ahora de otro debate que se ha instalado y que tiene que ver con la ley de aborto, ministra. Usted decía esta mañana en otra entrevista en Tele 13 Radio, señalaba que el debate es necesario. Se sabe que ya cuando se habla de aborto viene un trámite legislativo, pero antes un debate. Pero ahora este debate se instala en un año electoral. ¿Ha sido oportuno instalarlo ahora? Bueno, la verdad es que ha sido una característica de nuestro gobierno que ningún año no ha sido electoral. Es verdad. Todos los años hemos tenido elecciones bien importantes. El año pasado eran las elecciones municipales y de hecho en ese momento cuando el presidente lo anunció, el 1 de junio se dijo que era inoportuno a propósito de que ponía en riesgo la unidad del oficialismo y más allá. Eso se dijo para las municipales. En septiembre del 2022, cuando recién se había rechazado el anteproyecto de constitución, yo dije, el aborto sigue siendo parte de nuestro programa y también fue inoportuno. Entonces, la verdad es que pareciera que hay ciertos debates que siempre son inoportunos, pero en algún momento tenemos que darlos, no puede seguir siendo un veto al debate respecto al aborto legal. Ahora, nosotros pusimos un cronograma que yo detallé desde el 1 de junio, desde que el presidente hizo el anuncio oficial. Primero, el reglamento de las 3 causales. ¿Por qué? Porque es un acto de mi parte de responsabilidad política también. Primero, cerrar una mejor aplicación de lo ya existente que costó tanto conseguir como las 3 causales, para luego embarcarnos en este debate que es más amplio que las 3 causales. Claro, distinto es, eso sí, una elección municipal que una elección presidencial, porque ha habido dentro de los mismos candidatos que o se desmarcan u otros son definitivamente siempre se han opuesto a esto, ¿no? Por ejemplo, me estoy refiriendo a Carolina Toá, que se desmarcan porque ahora también son candidatos presidenciales. ¿Cómo ahí se conjuga un debate que es en el último año de gobierno y que posiblemente pueda desinflarse ya si hay cambio de administración? La verdad es que los debates de los derechos de las mujeres siempre son más amplios que solo un gobierno. El debate respecto a las 3 causales partió antes del gobierno de la presidenta Bachelet, dentro de su misma coalición en ese momento, de la nueva mayoría. Tuvo dificultades pese a contar con mayoría legislativa, no hay que olvidarlo.
pero lo importante es que también los debates van mostrando el consenso o no de una sociedad, que es lo que nos muestra la encuesta del Centro de Estudios Públicos de abril, que solo hay un 14% que está a favor de la penalización a todo evento, que hay un 30% que está a favor de la legalización y que hay una mayoría que se mueve entre distintas posiciones, pero que en su mayoría respaldan las 3 causales. Y en ese sentido, esa es una cifra que también se ha ido moviendo, porque el 2017, cuando se abrió las 3 causales, tampoco eran mayoritarias. Y por lo tanto, aquí queremos dar el debate, primero a mí me parece que es importante cumplir. Se podrá discutir si es oportuno o no, o si debió haber sido en otro año. Nosotras trazamos un camino que incluía primero el reglamento para las 3 causales, porque me parecía que no era apropiado embarcarse con el debate de aborto legal, siendo que todavía teníamos normas que impedían que niñas y mujeres bajo una de las 3 causales, que son bien dramáticas, son contextos extremos, no pudieran acceder a esa prestación de salud y tuvieran que trasladarse hasta 4 regiones, porque el reglamento no ordenaba la red asistencial para que se cumpliera esa interrupción voluntaria del embarazo en alguna de las 3 causales, que es la situación que teníamos y que ahora estamos por publicar el reglamento, que se tomó razón el viernes en la tarde. Esto no pasó el viernes en la tarde, se tomó razón. Ministra, ¿y cómo se aborda este debate? Acaba de decir el presidente de la UDI y diputado, ¿no?, Guillermo Ramírez, por la ley de aborto, sacan, lo estoy citando, ¿no?, sacan de la manga este tema para desviar la atención y que estemos todos hablando del aborto, pero creo que este es un libreto repetido por parte de la izquierda. El senador Chaguán, de Renovación Nacional, dice: presidente, no distraiga a la gente con temas ideológicos. La abanderada de Chile Vamos, ¿no?, Evelyn Matei, dice: las prioridades son totalmente distintas. ¿Qué responde usted de cara al debate también y sin conocer los detalles de lo que se va a presentarnos? Bueno, en primer lugar, hay quienes dicen que nunca es tiempo para debatir estas cuestiones, y no fue tiempo en su momento para debatir sobre los hijos ilegítimos, no fue tiempo para discutir sobre la ley de divorcio hasta que algunos se quisieron divorciar, no fue tiempo para discutir sobre las estudiantes embarazadas, eso también lo llevaron al Tribunal Constitucional, que se les podía prohibir la matrícula. Tampoco era tiempo de hablar de la pastilla del día después, tampoco era tiempo de hablar de IVE. Para ciertas personas nunca es tiempo, ¿ya? Afortunadamente la sociedad sí se va moviendo en esos debates. En segundo lugar, son las interpretaciones que se pueden hacer, pero la verdad es que siempre dijimos, y pueden revisar el archivo si tienen ahí por ahí una teoría más conspiranoia, de que una vez que se tomara razón del reglamento de 3 causales, íbamos a ingresar el proyecto. Y eso es precisamente lo que estamos haciendo, lo que dije desde el 1 de junio del 2024. Toma de razón del reglamento e ingresamos el proyecto. Y en tercer lugar, respecto a las prioridades, recién estábamos hablando de la ley Papito Corazón. Aprobamos también la ley de reparación integral para víctimas de femicidio y sus familias. Aprobamos después de 7 años la ley integral contra la violencia, que está en plena ejecución. Ya van más de 1.500 audiencias de control de cautelares. Se está creando el nuevo sistema de atención contra la violencia de género que involucra también los poderes autónomos. Y estamos abordando en paralelo también las discusiones de sala cuna y de sociedad conyugal, porque al día de hoy el 53% de las mujeres casadas que están casadas bajo esa figura matrimonial tienen que pedir permiso para siempre. Entonces, aquí se puede caminar y masticar chicle. Y si saliera electo un gobierno de derecha, ahora hay un 60% que suman los candidatos, ¿eso no vería, no sé si en peligro lo que le decía, que a lo mejor se pueda desinflar un debate? Es una posibilidad, pero es precisamente las posibilidades que da el debate democrático. Pero seguir escondiendo el debate cuando la semana pasada tuvimos una detención de un narcotraficante con 800 dosis de misoprostol y mifeprestona, me parece que es, digamos, tapar el sol con un dedo. Y tampoco no puede jugar al revés, que los mismos, o una de las candidatas, que es Evelyn Matei, decía que se están instalando sus creencias o lo que sea, que va muy ligado también al presidente del partido, de la UDI. Bueno, si tan convencidos están de que este es un tema que la sociedad chilena rechaza, no debería haber tanto miedo a debatir las posiciones en un espacio garantizado y democrático como lo es el Congreso. Ministra, también lo preguntan en el chat bastante.
Respecto al debate sobre los derechos de las mujeres también, que habrían estado en juego, ¿no? Con la actualización de la norma 150, toda esta polémica, ¿no? Y legítima, ¿no? También la protesta que realizaron las matronas y matronas del país. Tuvieron una conversación con el presidente Gabriel Boric fuera del Palacio de la Moneda, ¿no? Se habló un poco de humo blanco tras una reunión con la ministra de Salud, pero ¿en qué está actualmente esto? ¿Hubo reunión? ¿Lo conversaron con usted en alguna reunión también? Bueno, justo ayer nos reunimos con Andrea Pimentel, que es una de las dirigentes del Colegio de Matronas. También en el trámite ante el reglamento ante la Contraloría hemos conversado cuestiones técnicas con la Sociedad Chilena de Gestión en Matronería, que son los profesionales que están trabajando en las unidades, sobre todo en la red pública. Ha habido un diálogo constante. Respecto al decreto 243, ya, digamos, se dejó sin efecto y está en curso una mesa de diálogo junto al Colegio de Matronas para conservar algunas cosas que a mí parecer son positivas del decreto. Por ejemplo, que los hospitales comunitarios puedan volver a atender partos sin riesgo. Hace poquito estuvimos con la ministra de esto, Jimena Aguilera, en Futaleufú, reinaugurando una sala de parto maravillosa, pero que había quedado sin uso. Y las mujeres de Futaleufú y de muchos lugares del país nos decían, ¿por qué si mi abuela parió acá, cuando había mucho menos tecnología en este hospital, yo tengo que irme a Puerto Montt 2 meses antes con todos los recursos y el desarraigo que ello implica? ¿Ya? Entonces, hay una parte del decreto que busca recuperar esos hospitales comunitarios, por supuesto, para partos sin riesgo obstétrico, que vengan con todo normal, etcétera, ¿ya? Y esta segunda parte que está siendo trabajada junto al Colegio de Matronas y organizaciones, en conjunto con una mesa de diálogo que abarca también otras cuestiones. Otra de las preguntas que hacía ministra decía, no hay hora en mediación, ¿qué hacemos? Que a veces es un tema logístico, práctico. Bien práctico, exacto. Así es. Ahí es un tema que hemos ido trabajando con el Poder Judicial. Hemos tenido una gran colaboración de la ministra Gloria Nachevesic, que es la ministra de la Corte Suprema encargada de la aplicación, no tan solo de la ley Papito Corazón, sino también, por ejemplo, el monitoreo telemático. Los tribunales de familia, lamentablemente, en momentos anteriores, donde hubo actualización de infraestructura, no solamente de edificios, sino digital, para otros tribunales quedaron fuera de esas anteriores modernizaciones, y actualmente el ministro Jaime Gajardo, ministro de Justicia, está llevando adelante un proyecto de ley que busca precisamente actualizar también todo lo que tiene que ver con lo operativo de los tribunales de familia. Ahí nosotros hemos hecho inyecciones presupuestarias durante el 2024, inyectamos 11.000 millones al sistema para la ley Papito Corazón, 4.000 millones vinculados específicamente a los tribunales de familia y otros importantes en desarrollo tecnológico para, perdón lo poco TI, lo poco informático de mi término, pero para enchufar las instituciones que son necesarias para que el sistema funcione, porque si no es oficio, sale por papel a la Comisión para el Mercado Financiero, que sale para el banco y así, y se puede demorar mucho más. Con eso hemos ido reduciendo los plazos, pero en general el sistema de familia necesita esa ley de modernización. Las personas, yo creo que son usuarias, lo saben. Ministra, muchísimas gracias por estar esta mañana acá conversando en Súbela. Cuando tengamos novedades también de la ley de aborto, va a estar acá. La vamos a tener aquí. Muchas gracias, y a todas las personas que quedaron con dudas, porque veo hartos, pero soy un poco piti y no alcanzo a leer. Les invito a que visiten la página del Ministerio de la Mujer, donde hemos ido recabando las preguntas más frecuentes, que son como 30, pero las preguntas más frecuentes respecto al proceso de pensión de alimentos que nos salen en redes sociales. Así que probablemente alguien ya se lo ha preguntado. Sí, van hartas preguntas, así que bueno, de ahí vamos a tratar de tenerla nuevamente. Gracias, ministra. Muchas gracias a usted. Y un último llamado. Vayan a la fuente original, no en ChatGPT para buscar estas cosas, porque muchas veces hay sesgo, no son las mejores fuentes. Vayan a la página del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género para estos antecedentes y responderse las dudas, ¿no? Aguanta y chequea, como decía la ministra Vallejo. Así es, que esté muy bien. Gracias, ministra. Nos despedimos de esta mañana, feliz de poder estar junto a Fresa Soltov, ¿no? Igualmente. Me gustó esta dupla. Oye, también. ¿Sí? Y con la coca. ¿Nos acostumbramos o no nos acostumbramos? Sí, acostumbramos. Está bueno. Acostúmbrense. Oye, y con la coca acá también, sería bueno ahí. Dúo de mujeres. Ya.
No se despeguen de nuestra sintonía, darle like, compartir, suscribirse también, ¿no?, a nuestro canal de YouTube. Somos Sube la News, el canal de noticias de Sube la Radio. De inmediato, Café con Nata, con increíbles invitadas el día de hoy. Es que no se vayan para No se la lado, pierdan. no. No Chao. se la pierdan y sigan en Súbela y en todas nuestras redes sociales. Eso. Chao. Chao.